Bueno, entonces, como se había comentado anteriormente, entonces este viene siendo el aparato respiratorio de las aves. Como vemos, es un poquito más complejo que el nuestro. Además de tener sus dos pulmones, tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 sacos aéreos. Para este caso, la dinámica de su respiración es bastante más compleja debido a todos los sacos aéreos que tiene y a que esa adaptación que ellas tienen se presenta como respuesta a la, a la adaptación al vuelo. Entonces, para que ellas puedan respirar, para que ellas puedan volar al mismo tiempo que van gastando toda su energía, ellas desarrollan ese paso de aire en ambos sentidos, tanto hacia el pulmón como hacia sus sacos aéreos. Entonces, inicialmente tenemos esta que viene siendo la inspiración, el proceso de inspiración en un primer ciclo y un proceso de inspiración-expiración en un segundo ciclo. Entonces, inicialmente esa inspiración o ese aire entra por inspiración hacia la tráquea, ¿no? Hacia los bronquios, pero en el caso de ellos no tienen alveolos, entonces pasa por unos parabronquios hacia este que podría ser como tal el diagrama de lo que son los sacos aéreos, en este caso posteriores. De esos sacos aéreos pasa nuevamente el aire por los parabronquios hacia el pulmón. Entonces, el pulmón se encuentra relajado en el momento que va pasando el aire hacia los sacos aéreos posteriores y empieza a ensancharse o a aumentar su área como tal, ¿cierto? Su volumen para contener aire en este caso. Entonces se inflama un poco y empieza a salir el aire de lo que es la parte de los sacos aéreos posteriores hacia el pulmón. Una vez contenido ahí, en esa primera expiración, entonces se hace una segunda inspiración, ¿cierto? Entonces, en esa inspiración, el aire que está en el pulmón, luego de haberse extraído su contenido de oxígeno, de haberse aprovechado, de haberse hecho el intercambio gaseoso como tal en los parabronquios, em, pasa o sale por una ramificación directamente hacia los bronquios y hacia la tráquea para su expiración como tal. Entonces, esto que está en rojito puede ser una válvula que evita el paso nuevamente hacia los sacos aéreos y que hace que ese oxígeno, o bueno, que ese aire más bien que se está expulsando, que ya se le aprovechó su cantidad de oxígeno, salga por la tráquea y se expulse hacia la atmósfera. Entonces veamos que en las aves este proceso de respiración es un poquito más complejo, entonces por eso tiene toda esa cantidad de sacos aéreos. Nosotros hablamos de los sacos aéreos posteriores, pero son 4 posteriores y 4 anteriores. Entonces, son bastantes sacos aéreos. Esto ocurre simultáneamente en los sacos, ¿no? Cuando se usa uno, pasa a otro y así sucesivamente. Entonces, está haciendo su proceso de inspiración y de expiración en un primer ciclo y es inspiración y expiración de un segundo ciclo casi que simultáneamente. ¿Listo? Entonces, la idea es que el animal contiene oxígeno en su sistema respiratorio todo el tiempo. Entonces es un poquito más complejo y les permite la ventaja como tal de lo que es la condición del vuelo. Ya para nosotros como mamíferos, solamente con dos pulmones, recordando nuestro sistema respiratorio de dos pulmones, de tráquea, branquias, bronquiolos, alveolos también. Y esta que viene siendo el diafragma, que es como tal la barrera que separa al abdomen de los pulmones como tal, que nos ayudan también en el proceso de respiración. Entonces la dinámica es un poco más sencilla. Sencillamente este que es el aparato respiratorio
en el proceso de la inspiración se hace un poquito más amplio, amplía todo su volumen para que por presión entre el aire hacia el interior y luego se relaja, se hace más pequeño, los músculos intercostales que están acá se relajan, lo mismo que acá el diafragma, entonces el diafragma sube para hacer su proceso de expiración y en la inspiración este diafragma se contrae y baja de modo que ayuda a que nuestro sistema respiratorio, aumente su capacidad, su volumen para que entre aire y se relaja para que salga. Más o menos esa es la dinámica. Con este video pues ya vemos algo un poquito más concreto. Entonces ahí vemos que el aparato respiratorio se hizo un poco más grande, aumentó su capacidad, aumentó su volumen, ¿cierto? Con eso hacemos que el aire que está en contacto con nuestras fosas nasales ingrese hacia el aparato respiratorio como tal, hacia el pulmón, hacia los pulmones. Con esto vemos ya que nuestro proceso de respiración es un poquito menos complejo que el de las aves, pero recordemos que en ellas es por su proceso de adaptación como tal a la condición del vuelo como tal. Entonces, ya siguiendo como tal lo programado para la clase, teníamos las enfermedades respiratorias. Entonces hablamos de que las enfermedades respiratorias se consideran enfermedades laborales o profesionales cuando se puede establecer una relación causa entre el trabajo y la aparición de la enfermedad. Dentro del espectro de las enfermedades de origen ocupacional o laborales, de las del aparato respiratorio son las más frecuentes, circunstancia fácil de comprender debido a que es el órgano que tiene mayor interacción con los agentes ambientales. Se calcula que una persona trabajadora con una jornada laboral de 40 horas semanales inhalaría aproximadamente 14.000 litros de aire en sus vías respiratorias. Por tanto, las sustancias inhaladas durante este tiempo son capaces de provocar casi todos los tipos de enfermedades pulmonares crónicas. La prevalencia de esta clase de enfermedades es muy elevada. Entonces, esto nos lleva a que la dimensión que ocupa la patología respiratoria ocupacional es preocupante. Entonces, la mayoría de las enfermedades se generan allí. Los tipos de enfermedades profesionales respiratorias, pues se puede decir que tienen tres orígenes. Entonces, hay un origen infeccioso, se refiere a microorganismos como virus, bacterias y hongos que se encuentran dispersos en el ambiente, de origen mecánico obstructivo debido a exposición a contaminantes en la atmósfera y de origen alérgico como una respuesta de nuestro sistema inmune debido a compuestos como el polen, el polvo, de pronto por alguna condición genética o por alguna condición como tal de nuestro sistema generamos una alergia en cuanto a una sustancia natural que se encuentra en el ambiente de forma natural. Entonces hay varias causas de enfermedades respiratorias.
Las reacciones se producen en las vías respiratorias, se dividen en tres categorías principales. La primera, provocadas por fibras y partículas que se depositan en el conducto respiratorio, enfermedades como la asbestosis o la silicosis, que son partículas que se desprenden en procesos industriales, por ejemplo, la silicosis en la fabricación y el corte de vidrio, por ejemplo, porque este es del sílice como tal, los agentes naturales y sintéticos que pueden provocar enfermedades respiratorias de tipo alérgico como asma, rinitis y las sustancias irritantes del aparato respiratorio, entonces como cloro, polvo. Entonces, por ejemplo, este tipo de sustancia como el cloro, pues son sustancias que generan un olor o un aroma. Entonces, ciertos aromas son bastante muy fuertes, muy concentrados para nuestro sistema respiratorio. Estas que son ya las enfermedades más comunes, entonces hablamos de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, EPOC como tal. En este caso nos muestra cómo se ve la vía respiratoria, en este caso normal, y acá cómo se vería cuando tiene una enfermedad pulmonar crónica. Entonces, nos dice que es una anomalía caracterizada por el estrechamiento o la obstrucción de las vías respiratorias con secreción abundante de moco, lo cual disminuye el volumen del aire inhalado y exhalado y se debe principalmente al humo del tabaco. Entonces, finalmente, pues el moco tiene una función. Recordemos que la función de él era sacar algunas partículas que se quedan inmersas a lo largo de nuestro sistema respiratorio, pero en este caso se produce de manera abundante y constante. Entonces, ya con esto lo que genera es una obstrucción. Enfermedades también como el cáncer de pulmón, entonces vemos acá que son células malignas en el tejido pulmonar, son causadas por tabaquismo o factores hereditarios, la exposición a gases contaminantes o el ser fumadores pasivos, recordando que fumadores pasivos se refiere a personas que, por ejemplo, nosotros estaríamos conviviendo con un fumador, con una persona que consuma el tabaco y en ellos el olor, el aroma está impregnado en ellos. Ellos ya no lo perciben, pero nosotros sí. Si nosotros convivimos con ellos con el tiempo, también nos adaptamos a esa condición, a ese aroma y también nuestro cuerpo va generando respuestas a nivel de su sistema respiratorio. Entonces, también hay enfermedades como la neumonía, entonces acá se ve un bronquio como tal en una condición infectado ya como tal, y un bronquio en alveolo, perdón, un alveolo, y en este caso un alveolo en una condición normal. El efisema pulmonar también, acá vemos las infecciones respiratorias agudas, el edema pulmonar, el asma, la sinusitis. Entonces vemos también el asma. En el caso del asma es una anomalía caracterizada por una constricción o estrechamiento de las vías aéreas más finas que es ocasionado por una inflamación temporal de los bronquios y los bronquiolos. Entonces son enfermedades que dificultan el paso del oxígeno hacia nuestro sistema respiratorio como tal. Entonces, bueno, la actividad como tal es realizar un mapa mental que explique los hábitos de vida que afectan el sistema respiratorio y su relación con las diferentes enfermedades. Entonces ya nosotros sabemos que existen estas enfermedades, son las más comunes con las que de pronto tenemos más relación. Hay muchísimas más enfermedades de acuerdo a los hábitos de vida, pero básicamente son estas las que vamos a ver más, como más frecuentemente. Em, Eso por un lado. Cuando pensemos en de pronto ver un mapa mental como tal, em, la idea no es llenar de pronto de texto el documento, sino más bien mostrar esquemas y relacionar situaciones, en este caso enfermedades como tal. Por ejemplo, ver esta de acá. ¿Qué pasó? Por ejemplo, si
Por ejemplo, veamos este ejemplo de acá, ¿no? Esto es en inglés, ¿no? Están hablando del éxito, entonces, como los pasos que llevan a ese éxito. Entonces, el dinero, de pronto la suerte, la paciencia, la autodisciplina, un régimen diario, algunos errores que se cometen en el camino también, el conocimiento, entonces libros, experiencia. Entonces, relacionemos nuestras enfermedades del sistema respiratorio con las actividades que desarrollamos a diario. De pronto, si hay una misma actividad que genere varias enfermedades o lo contrario, varias enfermedades, una misma enfermedad es generada por varias condiciones o actividades que se desarrollan. Entonces, relaciónenlo con flechas, con líneas para que no tengan que hacer el mismo dibujo varias veces, pero la idea es que no tenga mucho texto el contenido. ¿Listo? Entonces, esa es la actividad para hoy y pues en eso vamos a empezar a desarrollar.